Bueno, pues empezamos nuestra clase sobre arte del clasicismo en la primera parte. Esta clase es del grupo de Historia del Arte del programa Aula Abierta, que está financiado por el Ayuntamiento de Alicante y por su Concejalía de Cultura. Vamos a abordar dos momentos que son interesantes. Digo interesantes, ¿por qué? Pues porque van a definir, sobre todo el romanticismo va a definir muy bien las premisas de lo que vendrá después, es decir, de todas las vanguardias. De hecho, yo consideraría el romanticismo como la primera vanguardia artística o de esas primeras vanguardias históricas. Pero bueno, vayamos por partes. Tenemos que situarnos después de lo que vimos la semana pasada. Nosotros vimos el barroco, que ocupaba, bueno, pues siglo XVI y, perdón, siglo XVI, la última parte del siglo XVI, siglo XVII completo, y más o menos hasta 1740, 50. A partir de ese momento y con la llegada de las ideas de la Ilustración, que sabéis que es ese movimiento filosófico, cultural, ideológico, político que nace en Francia, bueno, pues se empieza a fraguar un nuevo estilo que es una ruptura con lo anterior, es decir, rompe con el, el exceso de decoración del barroco, rompe con los recargamientos, rompe con los dorados y vuelve otra vez a poner sus miras en la Roma clásica. De hecho, ahí viene su nombre, arte del clasicismo. Este clasicismo es como la reinterpretación, el revival del arte de la antigua Roma, pero, atención, bajo el prisma del siglo XVIII y los primerísimos años del siglo XIX. Seguramente artistas clásicos o clasicistas os sonarán, vamos a hablar de alguno de ellos porque me voy a centrar sobre todo en el romanticismo. ¿Por qué? Porque el clasicismo es un estilo artístico que dura poco, el romanticismo dura un poquito más, no mucho, porque no es un estilo muy duradero en el tiempo, pero el romanticismo está sentando realmente las bases de todo el arte que se va a producir con posterioridad. Mirad, yo estoy seguro que reconocéis este edificio. Se trata del Partenón de Atenas, ese edificio dedicado a la diosa Atenea Parcenos, que está en lo alto de la Acrópolis, un edificio diseñado en el siglo V a.C. por los ingenieros Ictino y Calícrates. Como veis, es una construcción totalmente rodeada de columnas, con un frontón triangular, estaría cubierta a dos aguas, y mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esta construcción del siglo V antes de Cristo y esta construcción del siglo XVIII, es decir, de 23 siglos más tarde? Pues prácticamente ninguna. Diferencias formales no las hay. Ambos son edificios longitudinales, edificios octástilos, es decir, con 8 columnas en su frente, con columnas rodeando todo su perímetro. Mirad, un frontón triangular que se aprovecha para ubicar relieves, este friso con estos triglifos y estas metopas, este arquitrabe las columnas de orden dórico, en fin, lo mismo, es el mismo modelo. Bien, pues esto es la Grecia clásica, esto es siglo V antes de Cristo, y esto es el arte del clasicismo. Es retomar los modelos de la antigüedad, pero bajo el prisma, como os decía, del siglo XVIII y de esas ideas de la Ilustración. Unas ideas de la Ilustración que, bueno, pues estaban encaminadas a suprimir eh, bueno, pues la religión, la superchería, las tradiciones, digamos, pues la idiosincrasia de los pueblos, y fijarse en lo que desde el punto de vista de los ilustrados era el arte solemne, que era el arte de la antigüedad, más concretamente el arte de la Roma clásica, porque era un arte de proporciones quizá más humanas y no tan gigantes como el arte de los griegos. Pero bueno, empecemos. Aquí, si os fijáis, utilizo dos términos. Por un lado utilizo clasicista y por otro lado utilizo neoclásica.
Yo particularmente me inclino más a usar el término clasicista, este adjetivo. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, voy a volver a la primera diapositiva, aquí he titulado Arte del clasicismo, no he titulado Arte del neoclásico, no. He titulado Arte del clasicismo porque realmente lo que se vive en la segunda mitad del siglo XVIII y esos primerísimos años del siglo XIX es como una revisión, una reinterpretación de lo que ocurría en la antigüedad clásica. No se vive una antigüedad clásica de nuevo, no. Simplemente es como un estilo clásico y para evidenciar mejor el propósito del clasicismo, pues utilizo esa palabra, más que neoclásico, utilizo clasicista. Bien, el pintor clasicista, por definición, es Jacques-Louis David. David, que aquí lo tenéis retratado, es el creador de obras tan interesantes como El juramento de los Horacios. Y ya este tipo de pinturas nos está dando idea de cómo son las características de este nuevo arte. Mirad, observamos arcos de medio punto sostenidos por unas grandes columnas. Esto es un interior. La pintura clasicista casi siempre va a representar interiores, es muy rara ver la pintura en exterior. Representa interiores, como digo, representa pasajes bien de mitología o bien pasajes o escenas históricas de la antigüedad romana. En este caso, veis cómo los Horacios hacen el juramento antes de que se les entreguen estas espadas y, bueno, pues visten a la manera de la antigüedad romana, no como visten en el siglo XVIII. Los coloridos completamente brillantes. Esto es como si se hubiera desgajado parte de la pintura romana, de los pocos testimonios que a día de hoy conservamos, como si se hubiera desgajado y se hubiera puesto en el siglo XVIII. Los indumentos, las poses, el estudio anatómico, la manera de concebir esa pintura brillante, pero con claroscuro. Mirad cómo hay zonas más en tiniebla en el fondo, con unos fogonazos de luz que entran por aquí, pero que también la luz puede entrar por aquí. Con un perfecto dibujo. Ya os he dicho muchas veces que la pintura se valora desde el punto de vista del dibujo y del color. Bueno, pues aquí vemos unas manchas de colores muy brillantes. Quizá a lo mejor podríamos entender que se trata de una pintura un punto relamida, pero lo cierto es que las manchas de color son brillantes y están sujetas al dibujo. Jacques-Louis David será un espléndido dibujante, pero también un espléndido manchador con el color. Pero bueno, sigamos viendo cosas, porque por ejemplo, Madame Recamier aquí está retratada como una patricia romana. Fijaos, es que incluso hasta el peinado sigue ese peinado tradicional de los romanos que se podría denominar de nudo de avispa, pero desde la toga que viene abrazándola por aquí y que tiene una cenefa con motivo romano, hasta su túnica blanca, que realmente parece una túnica romana, mirad, con el escote, con el fruncido a la altura de debajo del pecho. Incluso el sillón en que se sienta con estos motivos de hojas de laurel o incluso estos roleos, pues parece que nos está recordando muy bien a la antigüedad romana. Pensad una cosa, es el momento, para que nos situemos cronológicamente, es el momento de Napoleón. Y Napoleón, en tanto que emperador, va a querer emular parte de la antigüedad romana. Es decir, él se mira en la antigüedad romana para un poco recrear y para, bueno, pues retomar esas consideraciones e implantarlas durante el momento en que es emperador. Y el retrato de Madame Recamier, fijaos, en el interior de una estancia, es un retrato completamente romanizado, la postura de la muchacha, el peinado, sus propias vestimentas, su propia indumentaria, todo en ello nos está indicando pintura clasicista. Pero bueno, sigamos, porque no solamente David hizo
pintura, digamos, al más puro estilo románico, sino que también, pues quizá algunos autores han visto en esta muerte de Marat, que sabéis que es un revolucionario muerto, bueno, a manos de Carlota, y no recuerdo el apellido, bueno, no importa. Bueno, han visto influencia hasta de Caravaggio. Es que es cierto, porque no solamente por este naturalismo tenebrista que nosotros veíamos en la clase de la semana pasada con la obra del Caravaggio, sino que la manera de concebir la anatomía. Esto es un cuerpo de alguien que está muerto. Fijaos, está bañado en sangre, se está bañando en su propia sangre. Es un revolucionario, es la época de las revoluciones, no solo de la Revolución Francesa, porque en Francia y en Centro Europa hay revoluciones en el 20, en el 30, en el 48. Es un momento en el que Europa se encuentra muy agitada y, lógicamente, la pintura de David como cronista, permitidme la expresión, como cronista gráfico de ese momento, bueno, pues también refleja otras cosas que no son, bueno, pues escenas o mitológicas o bien inspiradas en la antigüedad grecolatina. Consta que David salió de Francia, aprendió en Italia y, bueno, pues es por ello por lo que formas de la pintura italiana del siglo XVIII se dejan entrever en su producción. Hablamos, perdón, aquí debería aparecer Antonio Canova. No debería aparecer Jacques-Louis David, sino que debería aparecer Antonio Canova. Mirad, la escultura. La escultura de finales del siglo XVIII, dentro de este periodo del cual me estoy ocupando, denominado clasicismo, la escultura es una escultura completamente clásica. Aquí no hay nada de Bernini que veíamos la semana pasada. No hay poses afectadas, no hay gestos dramáticos, no hay posturas retorcidas, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay pasión. ¿Qué hay en la escultura del clasicismo? Simplemente romanismo. Las esculturas de la antigüedad clásica, las esculturas griegas, las romanas y las copias romanas de las esculturas griegas, son esculturas pues prácticamente que no muestran sentimientos. Y esta odalisca pues encaja muy bien. Fijaos cómo con el mármol, que es piedra dura, bueno, la escultura clasicista está hecha mayoritariamente en mármol, porque en mármol trabajaban los de la antigüedad. Fijaos cómo está simulando una sábana, una piel de león que hace las veces como de alfombra o de, bueno, pues también se utiliza como para cojín. Mirad cómo las fauces del león están aquí y el morro está arrugado aquí. O sea, fijaos cómo hay un tratamiento exquisito del mármol. Pero bueno, sigamos porque hay cosas que son más interesantes. Fijaos, Eros y Psique. Aquí podemos intuir que hay un punto de sensualidad, un punto de erotismo, pero es que la escultura clásica también tenía ese punto de erotismo. Y bueno, fijaos, una composición piramidal, como era muy utilizada incluso en el Renacimiento, pero es que no olvidéis una cosa. Esta es la tercera vez en la historia del arte que se remite a los modelos clásicos. Después de la antigüedad nos vino el románico. El románico, ese estilo de la Alta Edad Media que nosotros veíamos, el románico se dice románico porque mira a Roma. Pero es que el Renacimiento, que le sigue después, mira también a Roma. Y el clasicismo, que ocurre una vez que se ha agotado el barroco y todos sus derroches decorativos, miran también a Roma. Por tanto, debemos tener la antigüedad romana como epicentro de toda la historia del arte. Todo está pivotando en torno a la antigüedad romana. Mirad, por ejemplo, estas tres gracias, lejos de las tres gracias que había hecho Pedro Pablo Rubens en pintura, o las tres gracias que había hecho, o por ejemplo, las de Botticelli.
son esculturas netamente romanas, en donde fijaos cómo tampoco se esconde la veta del mármol, que parece que le asigna como una policromía particular y específica. Bien, como no podía ser de otra manera, también se abordan temas religiosos. Aquí tenéis a una Magdalena penitente, miradla cómo está sujetando con sus manos una cruz vacía, la calavera que hace referencia o hace alusión a esa fugacidad de la vida, a esa vanidad, en definitiva, a la muerte, al paso del tiempo. Ella está con un pensamiento, con un gesto, pues prácticamente del gesto contenido, como ocurría con el discóbolo de Mirón, en el momento más tenso, el del discóbolo de Mirón, que era cuando tenía que soltar el disco, no mostraba, su cara no mostraba ningún sentimiento, ni tampoco lo muestra la Magdalena de Canova. Bien, aquí por ejemplo veis a Ares cogiendo la cabeza de Medusa. Son porque yo me creo que esto es una escultura del siglo XVIII o principio del XIX. Si no, me creería que es un Apolo. ¿No os parece a vosotros? Y Canova utiliza las mismas técnicas que se habían utilizado en la antigüedad romana para el peinado con el trepanado. Es que estamos hablando de una extrapolación de registros, de repertorios, en definitiva, de lenguaje artístico de la antigüedad Roma, es decir, se han trasladado pues 18 siglos. Hay más escultura, por ejemplo, la de Thorvaldsen. Bueno, mirad, aquí está, lo representa uno de sus contemporáneos, aquí está en su taller de escultura, pero mirad, por ejemplo, esta caridad. La caridad está representada, que, bueno, en este caso es una de las virtudes teologales. La caridad está representada como una matrona romana. Mirad la ternura de esta madre que, bueno, ha descubierto uno de sus pechos para amamantar a este bebé. Pero fijaos cómo sus dedos no se posan sobre la pierna, que la pierna es rolliza, la del niño. No, no, las yemas de los dedos están hundidas en la carne. Mirad el niño con su pequeño cuerpecito, cómo ha estudiado perfectamente la anatomía, la musculatura, la osamenta de un niño. Fijaos el pliegue tan gracioso que se le hace a la altura del muslo o en la rodilla. Y aquí tendríamos muchas cosas para poder interpretar, porque no solamente es una caridad, es que podía representarnos perfectamente las tres edades: el bebé, la niñez, quizá tirando hacia la pubertad, y la edad madura. Volvemos otra vez a lo que decíamos antes. No se refleja ningún tipo de sentimiento ni ningún tipo de afecto, más que, es decir, la ternura la vemos en esta mano de aquí, que le está indicando con su dedo índice cómo tiene que leer. Mirad, una tablilla típica de las romanas. Esto no era el sistema de aprendizaje del siglo XVIII, esto es el sistema de aprendizaje de la antigüedad romana. O, por ejemplo, una de las Sabinas. Está hecha como, bueno, pues una escultura clásica. Muchas hay, es decir, aquí, por ejemplo, esta cara influenciada por el Laocoonte y por tantas esculturas. Mirad, este gesto es de los pocos, es de los pocos gestos que transmiten algo. Y bueno, también una particular fijación en modelos clásicos o piezas arqueológicas, como pudiera ser el torso del Belvedere, por este particular pliegue. Y si nos fijamos en esto, bueno, el torso del Belvedere llega prácticamente hasta la mitad del muslo, es esa misma disposición. En otras ocasiones, como por ejemplo cuando nos presenta esta Afrodita, bueno, pues introduce otros elementos
que no son ajenos a las composiciones, como son este jarro con esta copa de metal, igual que el adorno del pelo y el collar. Bueno, pues simplemente es para ofrecer pues, ese contraste. Mirad la vaporosidad de la tela que arranca de este remolino de nubes y que se funde vamos, con el cuerpo de ella misma. Si las referencias que hemos visto hasta ahora de los pintores y los escultores eran, vamos, remisiones directas a la antigüedad clásica, pues, ¿qué va a ocurrir con la arquitectura? Pues lo mismo. Es decir, la arquitectura en este caso va a estar mirando otra vez al mundo antiguo. Y si no, mirad, para muestra un botón. Esto, es decir, este pórtico es un pórtico al uso de la antigüedad. Pero es que la cúpula, conforme está concebida la cúpula, es una reinterpretación del templete de San Pietro in Montorio de Bramante, entre otras muchas cosas, porque el casquete de la cúpula sí que recuerda a San Pedro del Vaticano. O sea, cantidad de modelos. Mirad, es la iglesia de Santa Genoveva de París. Mirad, si es que es la misma idea. Y por dentro no os quiero ni contar. O sea, esta es la iglesia de Santa Genoveva, clásico por todas partes. Desde el suelo, concebido como un damero, la decoración, esto como si fuesen casetones, las pechinas con estos hexágonos en donde se ubican los evangelistas. Mirad estas columnas de orden gigante que están soportando un entablamento completo sobre cuya cornisa montan estos arcos fajones. Es que más clásico es imposible. Hay más ejemplos, os puedo poner más. Mirad, aquí unas grandes columnas de orden jónico, pero es que este tímpano repleto de escultura es el modelo del Partenón de Atenas. Esta es la National Gallery, parte de la National Gallery, mirad, es que es de un clasicismo escrupuloso, escrupuloso. O, por ejemplo, Langhans, que es el autor de algo que os sonará seguro, que es la Puerta de Brandenburgo. Mirad qué columnas. Columnas que están apoyando un entablamento con triglifos, con metopas, con cornisa. Lo único que aquí no hay un frontón triangular, pues porque su autor, Langhans, quiso darle otra apariencia diferente, pero colocó en la cúspide este grupo, esta cuadriga, que es una escultura romana, con todas las de la ley. Y ahora hablemos de España, porque en España también hay cosas que decir. Bueno, me podéis interrumpir cuando queráis, para expresar vuestra opinión, o si os gusta, si no os gusta, o si os repugna el arte clasicista. Si alguien desea intervenir, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Repugnar, no nos puede repugnar, Alejandro, si te estás mostrando cosas preciosas, ¿cómo nos va a repugnar? Bueno, el arte clasicista es un arte que está muy denostado, es decir, no tiene buena prensa, por así decir. No, yo lo que me pregunto es, si tantas veces se ha repetido esto de volver a copiar el arte clásico, Sí. De buenas a primeras, si te ponen una escultura, ¿cómo sabes de qué época es? Ah, muy buena pregunta. ¿No? Bien, voy a volver hacia atrás. Voy a volver hacia atrás. Voy a volver a la escultura. Claro, porque decir, esta escultura parece sí, y bueno, si por Bien, ejemplo, ustedes que son los entendidos, ¿cómo saben? bien. ¿Esto podía haber sido hecho en Roma? ¿En la Roma clásica? ¿Esto podía haberse hecho en Roma? No, de ninguna Claro, manera. porque tiene esas piezas, ¿no? Okay. Es decir, por ejemplo, por citar una pieza, es decir, este movimiento, las esculturas romanas estaban tiesas como palos y vestidas, los hombres llevaban sus corazas y las mujeres, nunca se hizo una escultura de una mujer.
La mujer estaba representada en pintura y no siempre, ¿eh? En Roma. Pero fijaos, esta vaporosidad, esto nunca pudo haberse hecho en la antigüedad romana. Esto obligatoriamente tiene que estar hecho después. ¿Cuándo? Pues el único momento en el que se puede hacer algo así es este momento. Vuelvo a poner otro, por ejemplo. Esto en Roma es imposible. Si os acordáis de la escultura romana, cuando nosotros veíamos escultura romana, nada de esto tiene. Pero es que ni siquiera esto. Es un personaje, el que estoy proyectando, esta Sabina, es un personaje a la romana. Con su túnica, está sentada en un triclinio, en fin, son guiños a lo romano. Pero nunca pudo haberse hecho esto durante Roma. Es como, por ejemplo, si hablamos de arquitectura, ¿esto pudo haberse hecho en la antigüedad romana? Pues no, porque no se conocía todo esto. ¿Y esto? Sí, Pues por ejemplo, tampoco. ahora se me, ¿dónde es que se vuelve? En el Renacimiento, ¿es, no? Sí, en el Que también se, Renacimiento. Exacto, muy bien. ¿Se pudo hacer en el Renacimiento? Pues en el Renacimiento, yo pongo por ejemplo esto, la puerta de Brandeburgo. ¿Se pudo haber hecho en el Renacimiento? No, no tienen la... no. Es decir, en el Renacimiento, además de que todas las obras renacentistas son prácticamente iguales, hay muy poquitas variaciones, en el Renacimiento nunca se llegó a hacer esto porque la escultura y la pintura del Renacimiento no son nada romanas. Lo único que hay romano es la arquitectura. Si nos paramos a pensar en la pintura, y yo os digo, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué tiene Miguel Ángel de romano? Nada. Y su escultura tampoco tiene nada de romano. Pero mirad, si pasamos ahora a hablar de España, aquí tenemos a Ventura Rodríguez, que lo retrata Goya, aquí está retratado por Goya. Ventura Rodríguez es un personaje importantísimo, tan importante que, bueno, pues a lo mejor no os interesará saber, o quizás sí, pero Ventura Rodríguez era director de arquitectura de la Academia de Bellas Artes San Fernando de Madrid. Ya sabéis que en esto del clasicismo tienen mucha culpa las academias, porque las academias eran, pues como por así decirlo, lo oficial, y el arte que debía hacerse, bueno, pues tenía que estar como, para que me entendáis, tenía que salir de las academias. Y Ventura Rodríguez es un académico, entendemos también la palabra académico como la palabra clasicista, y mirad qué hace Ventura Rodríguez. Clásico total. Pero la pregunta es, y al hilo de lo que decía Carolina, ¿y cómo sabemos que esto no es del Renacimiento? Bueno, de la antigüedad clásica está clarísimo que no, está clarísimo. Pero en el Renacimiento podemos encontrarnos esto o esto? No, no, nunca podríamos encontrarnos. Si acaso esto, porque además el frontispicio de la fachada parece que está emulando lo que había hecho Carlo Maderna para San Pedro del Vaticano, que veíamos la semana pasada. Pero lo demás es como un mix de formas renacentistas con un punto de originalidad sin perder la solemnidad del clasicismo. Mirad, aquí tenéis otra obra de Ventura Rodríguez con un pórtico tetrástilo, con estas 4 grandes columnas que veis aquí, con su pórtico, con su tímpano, clásico completamente. Es que todo lo que hay aquí nos está remitiendo al mundo clásico. Todo. Mirad, Francesco Sabatini, que supongo que os sonará porque es el autor de los famosos jardines, pero bueno, es que Sabatini hizo más cosas. ¿Os suena? Un punto más en el examen a quien diga que es. Podéis activar los micros. La puerta de La Madrid. puerta de Alcalá de Alcalá. Madrid. La puerta de Exacto. Alcalá. La puerta de Alcalá de Madrid No, no, es, que no se oye. es diseñada por Francesco Sabatini. ¿Y qué es la puerta de Alcalá? Pues un arco de triunfo romano. Un arco de triunfo con 5 ojos, 1, 2, 3, 4, 5, con soportes que ya se conocen, y esto es
aquí lo pone, con el rey Carlos III, año 1778. Y unas esculturitas en la parte superior, que son esculturitas de amores, con escenas mitológicas, en fin, todo como si fuese una obra antigua. Ya sabéis que con el rey Carlos III, Madrid se moderniza desde muchos puntos de vista, y también el rey Carlos III, bueno, pues es el encargado de embellecerla, y el momento en el que está el rey Carlos III, bueno, pues el estilo artístico imperante era el clasicismo. Os pongo más ejemplos, mirad el jardín botánico. Este frontis es completamente clásico. Aquí se está usando piedra, se está usando granito, no es mármol, no tiene, bueno, pues quizá esa categoría, si me permitís la expresión, de las piezas italianas, pero el caso es que, bueno, pues tenemos estas piezas y pregunto, si vemos esto, ¿podríamos confundirlo con una pieza clásica? Bueno, aparte de que si sabemos latín, podríamos traducir perfectamente, decir aquí, instaurador del botánico Carlos III, aquí, y bueno, aquí tenemos la fecha, que es de 1781. Si nos encontramos esto, ¿podríamos confundirlo con una arquitectura de otra época? No. ¿Habéis visto alguna vez algo que se parezca a esto? No, no, nunca. Nunca hay un pórtico, un frontis apoyado en dos trozos de pared, en dos pretiles. No, nunca lo podemos encontrar. Y bueno, también, y esto sí que es algo un poco más barroco, bueno, pues Sabatini es el encargado de la traza, o del trazado mejor, de los jardines que dan al Palacio de Oriente, y de hecho reciben su nombre, los jardines de Sabatini. Si hablamos también de arquitectura clasicista en España, no podemos dejarnos a Juan de Villanueva. Juan de Villanueva, que con total seguridad conoceréis por ser el autor de otra de las entradas al Real Jardín Botánico completamente clásicas, pero si hay un edificio que define a Juan de Villanueva, ese es el actual Museo del Prado, originalmente Gabinete de Ciencias Naturales y actualmente, como digo, Museo del Prado. Aquí veis, esto es la Puerta de Velázquez, veis cómo hay como la Puerta de Brandenburgo. Es que es la misma idea. Si nos quedamos con esto, antes de pasar a hablar de Goya, si nos quedamos con esto, con estos registros, estos repertorios, por ejemplo, mirad, y también un poco a colación de lo que antes ha comentado Carolina. Aquí, en estas hornacinas, en la fachada del Museo del Prado, y cuando tengáis ocasión de ir a Madrid y paseáis por el Paseo del Prado, os podéis fijar, hay una serie de esculturas que son alegorías, también otros son retratos. Y haceos la siguiente pregunta. ¿Se puede confundir esto con una escultura antigua? Antigua me estoy refiriendo a la Roma de los siglos 5 antes de Cristo al 5 después de Cristo. No, yo creo que no. Pero haceros esa pregunta, porque solo de ese modo y teniendo muy claro cómo es la escultura clásica o de la antigüedad romana, solo teniendo en cuenta cómo es eso, que se representaban dioses, atletas, emperadores y otros políticos, os daréis cuenta de que nunca se puede confundir una escultura del siglo XVIII o de principio del siglo XIX que tenga una apariencia clasicista con una escultura de la antigüedad. Ahí estriba la gran diferencia. Esto que acabo de haceros se llama catalogación y es muy útil. Pero para saber catalogar, yo no digo que vayáis a convertiros, vamos, Dios me libre, porque con un curso de 30 horas no se puede convertir uno experto en nada, vamos, y ojalá lo fuerais. Pero no digo yo que ahora cuando veáis una escultura, ¡pum!, automáticamente digáis, ay, esto es del siglo tal, o esto parece que tiene influencia de no sé qué. No, porque tampoco es el cometido del curso. Pero lo cierto es que este curso, aunque tiene una duración muy breve,
se hace también pues para aportaros y para ofreceros recursos para que al menos sepáis identificar los periodos y cómo es el arte de cada periodo, que es que eso es lo fundamental, eso es lo interesante. Mirad, he propuesto, y ahora ya voy a hablar de Goya, he propuesto para uno de los cursos que he propuesto para Aula Abierta del próximo año, lo he titulado, bueno, he propuesto tres. Uno de ellos es interpretar una obra de arte. Y otro de ellos es entender el arte contemporáneo, porque fijaos, podemos saber mucho de Renacimiento, podemos saber mucho de Barroco, podemos saber de muchos estilos artísticos, pero ¿qué ocurre con el arte contemporáneo? ¿Qué ocurre con el arte del siglo XX? Bueno, pues nosotros aquí, en las clases que nos quedan, porque nos quedan todavía 2 clases, sí, Alejandro, claro, has nombrado el aula abierta del año que viene. sí, Has citado 2 cursos que tienes pensado para hacer. sí, Pero el aula abierta del año que viene habrá, sí. ¿sí? Habrá aula abierta. Lo que ocurre es que hasta que no se tengan todas las medidas de seguridad, aula abierta será online, como estamos haciendo nosotros ahora. Ya. ¿Y tienes idea de dónde nos tenemos que apuntar? Si eso está abierto, si no. Pues hasta finales de mayo están recabando propuestas por parte de los profesores. Cuando se abra el periodo de matrícula, ya sabéis que yo os aviso enseguida para que podáis hacer, porque como luego va por sorteo, Sí. pero bueno, yo qué sé, si estáis interesadas en cursos y no os han cogido, pues a mí realmente me da igual tener en la misma sala online 10, 20, 30 que 40 que 60. Es que, A lo mejor si es online nos admiten a todos. claro, porque yo no tengo ninguna pega. Yo, de hecho, hablé con Antonio y le dije, Antonio, los cursos que yo imparto, todos son, vamos, todos se pueden hacer online, porque creo que bueno, de esa manera la gente no dejáis de tener formación y es que en realidad, pues sí, el aspecto físico pues es interesante, ¿no? Porque estamos allí y parece que participáis más cuando estamos en clase. Aquí estáis calladas detrás de una pantalla, pero bueno, y entonces... Pero si no hacemos eso, no hacemos otra cosa, es preferible hacerlo. Otra cosa Claro, es que haya exacto. otra salida. Pero si nada más es este camino, pues hay que cogerlo. Sí, pero ya te digo... Alejandro, nos tienes onubiladas de cómo hablas. Vaya. Por eso... Ay. No, pues, y además es que esto es un tema que a mí me gusta, es decir, el clasicismo, me gusta más el romanticismo y ahora veremos muchas cosas, pero el clasicismo me gusta precisamente también por lo que decía Carolina. Si se ha repetido tantas veces el modelo de la antigüedad clásica, será por algo, ¿no? Es decir, ¿por qué el Capitolio, que lo veremos después en el romanticismo, porque el Capitolio repite los modelos clásicos? Porque el Capitolio repite un modelo que se había hecho hace 20 siglos. Porque el clasicismo le da grandeza. Claro, porque el clasicismo, exactamente, es decir, el clasicismo es como el origen del arte. El origen del arte va unido a un concepto de solemnidad, de monumentalidad, de grandeza, de pureza. Que sea un arte tan geométrico hace que sea un arte perfecto. Entonces, bueno, pues a mí todas esas consideraciones que son de tipo más simbólico, más conceptual, son las que más me interesan dentro de la historia del arte. A mí no me interesa una historia del arte de fechas y nombres y tal. De hecho, vamos, os doy los nombres mínimos y las fechas mínimas, porque a mí me interesa más que la historia del arte se vea no como una historia de las obras de arte, sino como una historia de los estilos artísticos. Yo prefiero que mis alumnos se queden con las características de ese estilo y que después sepan reconocer una obra a que se aprendan todos los nombres de memoria. Es que eso no me sirve de nada. Y bueno, pues si hablamos de arte del clasicismo, hay muchísimos más autores, pero esto que os he puesto es como lo representativo. Y ahora vamos a hablar, y fijaos, el subtítulo de la diapositiva lo pone, entre el clasicismo y el romanticismo, Goya. Porque, ¿dónde encuadramos a Goya?
parece que los historiadores del arte tenemos una obsesión por poner adjetivos. Por ejemplo, vemos un cuadro, ¡ay, esto es barroco! Oye, pues esto es clasicista, o esto es impresionista, o esto es cubista. Pero ¿y Goya? Pues está fuera de todo estilo. Pero queda justo en el lapso de tiempo en que conviven el clasicismo y el romanticismo. Vamos a empezar a ver a Goya. Bueno, aquí lo tenéis retratado por Vicente López. Vicente López es un autor del primer romanticismo y aquí retrata a Goya, ya veis, de una edad muy avanzada. Pero vamos a empezar a ver a Goya. Quizá Goya sea famoso, de hecho, bueno, pues lo es, por ser también un testigo de su tiempo. Este 2 de mayo, los fusilamientos que están en las afueras, mirad el Alcázar, están en las afueras de Madrid en un paraje no determinado, con este señor levantando sus manos con la camisa blanca, con estas tropas francesas a las cuales no se les ve el rostro a ninguno, con otros rostros desfigurados, como hay un fraile, fijaos la tonsura que lleva en su cabeza, esto nos denota que es un fraile, los cuerpos mutilados, los cuerpos inertes, sangrientos. ¿Esto es clásico? ¿Clasicista? No. ¿Es barroco? Pues tampoco. ¿Y es romántico? Pues tampoco. Entonces, ¿qué es esto? No será el padre, Alejandro, Dime. el padre de la... Parece un poco impresionista, ¿eh? A ver, Charo, es que no te he entendido, dime. Que digo yo, no lo he dicho yo, que parece un Ah. poco impresionista. Sí, hombre, Goya sabéis que utilizaba una pincelada muy suelta y bueno, pues a base de esas grandes manchas de color lograba formas. Charo, decías que parece el padre Pero de qué. de la pintura moderna. Claro. Bueno, es que el padre de la pintura moderna también podría ser Velázquez, No tanto. ¿no? No. Quizá es que Goya rompe más. Sí. Goya rompe más porque tiene muchas etapas a lo largo de su vida, porque fijaos, de la misma manera que hace esto, bueno, es capaz, ¿no?, de autorretratarse prácticamente moribundo, pero hace las pinturas negras con este Saturno devorando a su hijo. Mirad qué ojos. Es decir, aquí nos está representando, pues efectivamente, una etapa más oscura de su vida, una etapa en donde está más preocupado por su sordera, le hace ver alucinaciones. Pero es que mirad, a la vez que hace esto, pues nos está haciendo tapices para cartones. Y mirad qué amables. Con un tema, pues, como costumbrista, tradicional. Sabéis que fue pintor del rey. Aquí tenemos al rey Carlos IV. Que si os fijáis, si analizamos bien esta pintura, el rey no mandaba. ¿Quién mandaba? La reina. La reina la coloca, bueno, se retrata a sí mismo haciendo un émulo de Velázquez con las meninas. Aquí tenéis al futuro Fernando VII, a Carlos María Isidro de Borbón. Mirad, uno de azul y uno de rojo. Este va de azul purísima y este va de rojo. Este será el heredero, pero este es el que le está siempre pisando, porque cuando Fernando VII muere solamente habiendo tenido a la pequeña Isabel, pues Carlos María Isidro, que era hermano, pues quería quedarse con la corona a cualquier precio. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero fijaos, si analizamos este cuadro, nos podemos dar idea de la personalidad. Mirad esta cara, como el rey está, vamos, como si la cosa no fuera con él. La maja, o sea que bueno, pues también se dice que era un retrato de la duquesa de Alba, con la que mantenía encuentros sexuales, en fin, bueno. Es que sobre Goya, bueno, pues se ha dicho tanto, hay varias películas interesantes sobre Goya en Burdeos, está también Bolaverunt, y bueno, pues hay sobre Goya, podríamos hablar
mucho. Os voy a dejar después, os pondré en WhatsApp un par de vídeos sobre Goya, porque si me hago un monográfico de Goya, no voy a poder abarcar el romanticismo, y me interesa hablar del romanticismo, sobre todo porque las dos clases que nos quedan vienen muy cargadas de contenido porque son todas las vanguardias históricas, las del siglo XIX y las artísticas del siglo XX. Y quiero que veamos un poco por encima todo, pero por lo menos para que tengáis una noción completa de toda la historia del arte. Fijaos cómo también fue un gran reproductor de obras de arte. Esto es, a ver, que tenemos alguien que ha escrito. Y parece que estaba pintando Goya en la familia de Carlos IV. ¿A qué te refieres, Mar? Mar. ¿Me Mar. oye? Ahora sí. Ahí a la izquierda no parece que está él pintando el Sí, sí, cuadro. sí, claro, sí, sí. De hecho, lo estaba señalando Ahí, ahí. y he dicho que está como emulando a Velázquez cuando se autorretrata en Las Meninas. Efectivamente, sí. Es decir, este cuadro es como una actualización de Las Meninas, porque esto, bueno, pues es la familia del rey y el pintor de la corte. Aquí Goya estaría haciendo un lienzo que no se conoce porque no sigue el mismo patrón de interpretación de Las Meninas, pero bueno, en definitiva lo que hace es un retrato de la familia del rey, de la familia del rey. Bien, aquí tenéis también a un Goya retratista. Este es Jovellanos, Gaspar Melchor de Jovellanos, este ilustrado español. Y bueno, pues si hablamos de esa última etapa de pinturas negras, también cuando Goya se hace artista de obra gráfica, con grabados, con aguafuertes, con litografías, bueno, pues es una parte muy, muy interesante. O por ejemplo, mirad, a mí esta pintura siempre me ha fascinado, los dos viejos comiendo sopa. A mí, de verdad, ese trazo, la manera de pintar directamente, porque aquí se nota que no hay un dibujo previo. Aquí ni siquiera hay un estudio previo. No, ha pintado directamente como creía que tenía que pintar y como a él, bueno, como él lo percibía. Estos dos ancianos que, bueno, pues mirad cómo el de la derecha tiene una cara que parece una calavera, eh, y este con esos ojos y ese gesto tan violento están en un interior no conocido o no reconocido. Están, bueno, pues como dos personas comiendo sopa, como dos mendigos. Este tapa tímidamente su cabeza, en fin, pero es que, o por ejemplo, mirad El Coloso, una obra muy discutida, por cierto. Yo os tengo que decir, porque parece ser que no es de Goya. Siempre se ha tenido como obra suya, pero parece ser que no es obra de Goya. Al menos los últimos estudios que se están realizando desde el propio Museo del Prado, al que pertenece esta pintura, pues están dando a luz una teoría nueva que sitúa a otro nombre como autor de este coloso. O la fantástica cúpula de San Antonio de la Florida, cosa que recomiendo muy encarecidamente ver. Esta fotografía además es mía, estuve allí hace año y pico y merece la pena ver. Bien, y hablemos ahora del romanticismo. El romanticismo es un estilo que rompe con todo lo anterior. Es un estilo que va en contra de lo que de lo anterior. Es decir, aquí el romanticismo se opone a la Ilustración. Básicamente, si tuviéramos que definir el romanticismo en una palabra, es la oposición a la Ilustración. Y fijaos, ahora vamos a ver qué era la Ilustración. La Ilustración es el clasicismo, lo anterior, la racionalidad, huir de la religión, huir de las tradiciones, huir del costumbrismo. Bien, pues el romanticismo va a servirse
de todo aquello que no le gustaba la ilustración. Mundos, digamos, oníricos, recuperación de culturas pasadas, traída al presente de etapas históricas importantes para cada nación. Surgen los nacionalismos. Culturas orientales, bueno, pues están como obnubilados por las culturas orientales. El costumbrismo. Y todo ello se va a reflejar, y lo vamos a ver, se va a reflejar en la pintura y en la escultura. Porque la arquitectura es más de lo mismo. La arquitectura es clasicismo, lo vamos a ver a continuación. Mirad. Os quiero presentar a algunos. Ay, este tampoco es. No sé por qué está el PowerPoint cambiado, pero bueno, no es Prol. Os quiero presentar a algunos escultores. Mirad. Mirad la desesperación. Y es que es una desesperación. Esto es una placa de un alto relieve. Aquí lo habéis firmado. Prol, Preault, con una madre que sujeta a su hijo, con otra cabeza que hay aquí, cuya mano, que no sabemos si es de este o de este, está sujetando por el cabello. Esta sujeta con su mano. Otro rostro que se entromete por aquí. Esto es el romanticismo, la pasión. El clasicismo, lo que acabamos de ver, era un arte atemperado, era un arte carente de expresión, carente de pasión. El romanticismo es la pasión. Sigamos viendo cosas. Por ejemplo, Ritt hace estas esculturas tan fantásticas, sigue siendo un altorrelieve. Mirad, y es como un precedente de ese famoso cuadro de Delacroix, de la libertad guiando al pueblo, que también veremos, porque a Delacroix hay que situarlo aquí en el romanticismo. O sea, fijaos cómo a través de la expresión de las pasiones se está rompiendo con lo anterior. No hace falta hacer más, porque si os dais cuenta, todo lo que hay en este relieve, todo, son motivos o repertorios grecolatinos. Hay corazas, hay gorros frigios, hay túnicas, las túnicas están pegadas al cuerpo con la técnica de los paños mojados que se veía ya en la antigua Grecia. Pero esta expresión que veis aquí, de rabia, de ira, de dolor, esta expresión de triunfo, mirad cómo se tapa la boca. Esto es nuevo y esto es el romanticismo. Mirad, este es este. Mirad qué cara, mirad cómo abre sus ojos y prácticamente es que los ojos se le están saliendo de las órbitas. Y mirad, si la vemos de lejos, todo en ella parece que tiene un modelado muy perfecto. Pero ¿qué ocurre si nos acercamos? Que vemos cómo, al verla de cerca, la escultura pierde definición. Mirad cómo estos mechones del pelo están prácticamente abocetados, igual que la barba, pero si nos alejamos, da su apariencia correcta. Este es uno de los logros del romanticismo y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Más esculturas, bueno, pues cualquier escultura de cualquier señor o de cualquier escritor. Por ejemplo, Jean-Baptiste Carpeaux, mirad, hablamos de los mismos términos. Son registros clásicos. Esto es un ser alado que está tocando una pandereta y está rodeado de gracias. Pero en el clasicismo o en la antigüedad, ¿habéis visto alguna vez un rostro sonriente? Nunca. Esto es el clasicismo. Huir de aquello que era defendido, perdón, esto es el romanticismo. Huir de lo que defendía el clasicismo. O mirad, por ejemplo, mirad qué rostro tan delicado, pero fijaos cómo el peinado está abocetado, el rostro está muy definido, o un traslado de un cadáver. Son esculturas
en mármol como si fuesen esculturas clásicas. Fijaos este gesto tan amoroso de besar la cabeza, de besar el pelo de la muerta. Y si hablamos de pintura, tenemos que hablar de Géricault. Géricault, con la balsa de la Medusa. La balsa de la Medusa, sabéis que está representando pues, un pasaje mitológico de la mitología griega. Y el arte romántico, el arte del romanticismo, está también empeñado en que, dado que la libertad individual, me estoy refiriendo, la libertad individual era algo muy demandado por clases populares, porque ya sabéis la sociedad de clases que había hasta ese momento, bueno, pues esa libertad individual va a permitir que la pintura romántica se convierta en un elemento propagandístico de ciertas concepciones ideológicas. Aunque la pintura romántica también va a retratar a personajes importantes, caso de Napoleón, lo veremos después, que lo hace Ingres. Pero bueno, aquí lo que estamos asistiendo con la balsa de la Medusa de Géricault es a un precedente de esa famosa libertad guiando al pueblo de Delacroix, que no era más que la liberación de la libertad individual. Mirad, por ejemplo, cómo también Géricault es bueno, un pintor que aborda temas políticos o temas representativos, pero con una genialidad total. Fijaos la gran diferencia de registro de una pintura a otra. Esto es arte oficial, arte representativo, y esto es arte simbólico o conceptual, en donde el artista tiene más libertad o se muestra quizá más creativo o más original dentro de su originalidad. Aquí no, porque no se puede innovar en los retratos oficiales. Mirad, por ejemplo, este estudio de modelo. Esto lo hace Géricault, me parece que es una de las obras más importantes del romanticismo. Fijaos la fuerza que tiene esa mirada, ese gesto contenido, cómo está apretando los labios. Y es un estudio, es decir, esto no es una gran obra. O, por ejemplo, ya en la última fase de su vida, cuando bueno, pues hace estos cuadros pues más próximos a la muerte, porque mirad, son cabezas cortadas, la famosa guillotina francesa. Jean-Dominique Ingres, aquí lo tenéis retratado, autorretratado, mejor dicho, es seguramente el romántico junto con Delacroix que más os suena, porque Ingres es el autor, por ejemplo, de este tipo de cosas. Mirad, aquí tenéis a una dama de la alta sociedad francesa. Me da igual el nombre, me da igual la fecha. Quiero que relacionéis este tipo de pintura con Ingres. Mirad el colorido. Mirad el brillo de estos azules y de estos amarillos. Mirad la candidez en el rostro. Esto no tiene nada de clásico, ¿verdad? Esto es un retrato romántico. En el interior de una estancia hay un dibujo primero, hay un estudio, luego se ve también una técnica depurada, sabe muy bien combinar colores, los colores no están puestos como manchas sin más, sino que los colores están perfectamente ubicados. Pero mirad, por ejemplo, cuando Ingres hace el retrato de Napoleón, esto es retrato oficial. Y aquí no se puede innovar. Nos está presentando al emperador, pues con todas las de la ley, revestido con toda la munificencia posible, coronado de laurel, con sus cetros y en su trono. Es decir, aquí el emperador está en su oficio, está en su trono. 1806, Ingres. Una pieza soberbia que, por cierto, está en el Museo del Prado.
Más pintura, más... Pero fijaos, esto puede ser un poco llamativo. Anda, pero si parece esto como una pintura grecolatina, pues tiene ascendencia grecolatina, claro que sí. Y la pregunta es, ¿durante la Grecia o la Roma clásica se hacían estas pinturas? No. ¿Durante el Renacimiento se hizo algo parecido? No. ¿Durante el clasicismo se hizo algo parecido? Tampoco. ¿Qué es? Romántico. Porque el romántico expresa pasiones. El romántico huye del clasicismo, huye de estar constreñido. No le interesa. O, por ejemplo, el martirio de San Sinforiso. Mirad cómo recrea arquitectura, cómo nos está fingiendo un espacio en unas dimensiones que es el alto por el ancho, nos está creando la tercera dimensión que es el profundo. Y lo hace muy bien. Y esto, a pesar de tener tantas remisiones a lo clásico, porque si os fijáis bien, son soldados romanos y están como, bueno, pues como romanos, ¿verdad? Esto se puede confundir con una obra de arte anterior al romanticismo. De ninguna de las maneras. No hay ningún periodo de la historia del arte anterior al romanticismo que haya hecho esto. Nunca, nunca. O la famosísima Gran Odalisca de Ingres. Es una de las obras estrella de la historia del arte. Ella está tumbada sobre su sofá, tiene una cortina con unos motivos chinescos con la que se tapa la pantorrilla. Aquí se está perfumando, mirad, porque ha fumado o va a fumar. Y ella está presentada como esas odaliscas orientales. Y es que el romanticismo sentía fascinación por las culturas orientales y por las culturas exóticas. Es el momento también de descubrimiento de las culturas orientales. Cuando los portugueses hacen viajes a África o a la India o a Asia y se traen obras de arte de todas esas latitudes, los románticos se sienten fascinados, están sorprendidos porque son manifestaciones culturales y artísticas que se alejan totalmente de lo que se produce en Occidente y les introducen en sus cuadros. Por ejemplo, el barón Gros, Jean-Antoine Gros. El barón Gros, que es quien retrata también a Napoleón de joven, mirad, pero mirad qué brillo en la bandera y en el mismo pelo, la misma melena de Napoleón. Napoleón que va en su oficio de general, veis que está con este fajín rojo de general, va blandiendo su espada. Napoleón está retratado en un sitio no identificado, en un paisaje hecho a base de manchas, pero ojo, porque contrasta muchísimo con la definición de este primer término de aquí. Y esto es una de las cosas que a mí más me gustan. Mirad, aquí tenemos varias cosas. Bueno, este que veis aquí es Napoleón. Napoleón en estos momentos, aquí en este cuadro, se encuentra en Egipto. Es el cuadro conocido con el nombre de los apestados de Jaffa. Los apestados de Jaffa son toda esta gente que veis aquí tirada, derrotados, hechos polvo, mugrientos, sucios, unas arquitecturas. Bueno, aquí tienes el faro de Alejandría. Mirad cómo hay un dominio francés, es decir, aquí ha conquistado, cuando llega Napoleón y conquista Egipto. Y fijaos, hay unas arquitecturas como muy fantásticas, como muy de película, como muy de escenario, de gran película. Y además nos está representando Napoleón, pues como si fuese Jesucristo. Porque fijaos bien lo que hace Napoleón. Napoleón, igual que Jesucristo con su mano sanaba, Napoleón pretende que a un tuberculoso se le sane tocándolo. Es curioso. Este cuadro siempre me despertó mucha curiosidad, porque nos presenta además una cosa también extraña, porque si partimos el cuadro por la mitad es esta, y el personaje que está en el eje no es Napoleón, sino su ayudante.
Es curioso esto, ¿no? Se pueden interpretar tantas cosas leyendo la pintura. Bueno, aquí tenéis al principal representante del romanticismo francés, que es Eugène Delacroix. Es el autor, pues por ejemplo, de La matanza de Quíos, que pues, nos está representando el episodio de Dante, de la Divina Comedia, que aquí lo tenéis, por cierto. O la famosísima Libertad guiando al pueblo, un símbolo revolucionario, pero esto no tenemos que asociarlo con la Revolución Francesa de 1789, sino con las revoluciones del siglo XIX, con las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Es cuando se hace este tipo de manifestaciones, pues precisamente para reclamar la libertad. Mirad, Eugène Delacroix, 1830, coincide con la Revolución de 1830. Bueno, hay una serie hay una oleada de revoluciones en el siglo XIX y aquí la libertad nos la está presentando como una mujer con el torso descubierto y un gorro frigio. El gorro frigio, que es lo que veis que lleva sobre su cabeza, es el gorro habitual de los persas, pero nos la presenta como una matrona romana, con su toga, su túnica. A mí este me gustó siempre mucho, porque aquí se ve como un incipiente impresionismo también. Goya era un impresionista, estoy convencido. Y bueno, la semana que viene, cuando hablemos de los impresionistas, veréis en qué consiste el impresionismo. Pero es que Delacroix, por esa pincelada tan suelta, sin dibujo, a base de manchas, de colores, que de cerca son manchas emborronadas, pero que de lejos está representando formas, pues esto es un precursor del romanticismo, perdón, del impresionismo. En Reino Unido hay dos figuras importantísimas, que son Constable y Turner. Constable hace una pintura que quizá, bueno, antes de empezar, ¿quién conoce la pintura de Constable y Turner? Yo, me parecen muy ñoños el constable este. ¿Sí? Sí, ¿Rosa? sí. Yo, Para mí, ¿eh? Para mí. Son los únicos que conozco realmente con el nombre. Bueno, de la Croix. Sí. Nosotros no. Esto sí. Charo, ¿conoces a Constable y Turner? Yo no. No. Pero te quería decir una cosa, Alejandro. Sí. Con tanta gente que has nombrado, ¿no hay ninguna figura femenina? No conozco ninguna figura femenina. Seguramente sí las habrá, pero no forman parte de la historia del arte. Ah. Muy a nuestro pesar. Vale, pues pero no, bueno, sí, no me lo voy a anotar y mañana, que tengo un día así un poco más tranquilito, voy a buscar artistas femeninas en el romanticismo. Y os lo pondré en el grupo de WhatsApp. Vale. Yo no los conozco, lo siento. ¿Alguien conoce a Constable y Turner? Yo estoy convencido de que os va a sorprender. Quizá Constable no, pero sí Turner. Mirad, Constable. Turner es el pintor de la luz. Exacto, ese pintor de la luz. Pero Constable te he dicho que a mí me parece una pintura muy ñoña. Sí, mirad, mí. aquí lo No me tenéis. gusta. Es decir, Vamos, el romanticismo no inglés... No, perdona, no estoy identificada para nada con este tipo de, con el tipo de, no es que no, al no estar identificada, pues no me atrae, no me... Ya. Bueno, aquí tenéis la pintura de John Constable. Es, bueno, pues una pintura de tipo costumbrista. Es como el paisaje tradicional inglés, para que nos entendamos. Yo lo tenía que presentar y, bueno, pues quiero que lo conozcáis. Pero mirad, igual que es capaz de hacer esto, es capaz de hacer esta tormenta en el mar. Estamos hablando de principios del siglo XIX y quiero que expreséis qué sentís al ver esto.
Hablad porque podéis hablar. Si habláis, automáticamente el micro se enciende. Y si no, los enciendo yo. Pero me interesa muchísimo saber vuestra opinión. Para mí está demasiado emborronada. Es un querer y no poder. Para mí. Bueno, es una percepción. ¿Qué opina el resto? Lo quiere presentar como unas pinturas negras, pero no sé. El negror, por ejemplo, la regla de los 3/4, que no aparece para nada, porque No. está en la línea del horizonte, está muy baja, Sí, o claro. sea, está muy baja. Y entonces los nubarrones de arriba son como muy forzados. ¿Y el resto qué opina? Es muy feo. Es muy feo. No me he Creo que esperado. ese día el hombre no pasaba un buen día. Ah, Estaba así un poco enfurruñado, me parece. Es que no tiene nada, no sé, es triste. Sí, pero a mí me asombra cómo hemos pasado del paisaje ese bucólico, la campiña inglesa, cómo ha pintado esto. exacto. Hemos pasado de esto Sí, sí, a esto. me Pero sorprende. mirad, esto sigue siendo Constable. Esto ya me parece a mí más normal. Mar dice que parece inacabada. Mar, ¿crees que esta parece inacabada? Esto no. Esto será ¿Me la oye? Sí, Mar. tormenta, perdona, la tormenta será de los últimos cuadros suyos, ¿no? Sí, la tormenta es una de la Claro, fase más avanzada, más madura. claro. Es una especie de época negra, pero ya a punto de morir. Y ahora hablemos de Turner. Turner es el pintor De la luz, de la luz. de la luz, Mirad qué cosas. preciosa. ¿Qué veis aquí? ¿Qué pensáis? ¿Qué os sugiere esto? Fuego. Un incendio. Fuego. Sí, claro, es un incendio, está claro. Ah, sí, Pero pero ¿qué os parece? ¿Os gusta? Os sigo A mí poniendo sí, cosas. Mirad. a mí sí me gusta. La guerra. es que este señor domina el color, porque Sí, mezclar el amarillo con el rojo y que no quede vasto, por ejemplo, aquí ha conseguido el amarillo con los anaranjados y está muy sí. bonito. Sí, está muy equilibrado. Pero mirad, por ejemplo, esta locomotora. Esto es un paisaje típico inglés porque está lloviendo y la lluvia está presente aquí. Mirad todas estas líneas que son como líneas de fuerza, nos está emborronando el paisaje, pero es una vista inglesa, vamos. Pero la Y mirada, ahora, sí, Charo, no, que la mirada no la lleva hacia al tren directamente. no, ¿No? No nos lleva la mirada del no, espectador, ¿no? no. Es que es perpendicular, son Claro, dos perpendiculares que se cruzan, es que el puente y el tren, exacto, es que aquí tienes dos líneas de fuerza muy grandes, esta sí, y esta, y el puente. claro. Y ahora vamos a pasar a mi favorito. Friedrich. Sí, para mí, Caspar Friedrich es el pintor romántico y tiene una obra que me seduce por encima de todas las obras que ha hecho. Os voy a presentar algunas de las cosas. Bueno, esta la conocéis, ¿no? Es decir, aquí Sí. el caminante, aquí el romanticismo alemán. Es decir, hemos visto primero el francés, luego hemos visto el inglés y ahora empezamos a ver el romanticismo alemán. El romanticismo alemán es un estilo solitario, es un estilo que recupera o que quizá está basándose en ruinas, en momentos pasados, gusta mucho de paisajes solitarios, gusta mucho de ruinas y de monasterios abandonados, bosques, neblinas, ahora lo vamos a ver. Y se ve muy bien en la figura de Friedrich. Estoy viendo aquí mis chuletas. Sí, bueno, es que todavía nos queda ver la arquitectura, que ahora veremos. Mirad, por ejemplo, la soledad en la playa, cómo hay
una persona, pero mirad, el mar, aquí tampoco cumple la norma de los 3/4, la composición ha situado la línea del horizonte demasiado baja porque ha concedido mucha más importancia al cielo con estos nubarrones que hay aquí, que están, bueno, pues nos están presentando un paisaje hecho por alguien que tenía tormentos. Pero mirad, por ejemplo, este otro que es, bueno, pues una abadía abandonada. Hay un trocito de arquitectura gótica. Durante el romanticismo se mira también mucho a la arquitectura medieval, pues porque para ellos, bueno, sintetizaba muy bien ese momento de esplendor que se vivía en Europa en aquellos tiempos, y bueno, pues la ponen en su pintura. Y es un paisaje, como veis, abandonado, un bosque con árboles, pero los árboles no tienen nada de vida, y ahí está esa abadía con un cementerio, un trozo de pared. Ay, perdonad, que está viendo para atrás. Y esta es mi obra preferida. Y diréis, ¿por qué? Si es... Bueno, ¿qué es? ¿Qué pensáis que es? ¿Es un naufragio? Bueno, es rompimiento de hielo, ¿no? Exacto. De hecho, se llama el mar de hielo. El mar de hielo, sí. Aquí tenéis un barco ha naufragado. Sí. Está aquí. Un naufragio. ¿Qué os parece esta obra de Friedrich? Muy realista. Es como una foto. Exacto. Es tan realista que parece una foto. Yo cuando conocí esto hace muchísimos años, cuando estudiaba en la universidad, me sorprendí muchísimo, 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 muchísimo. Por cierto, antes de que se me pasara, quería deciros, hay un libro interesante que lo podéis encontrar por internet y vale 20 euros porque es el precio que pone la editorial, que se llama, a ver, si desconecto la presentación y me enfoco a mí mismo, permitidme un segundo, voy a dejar de compartir. Mirad, ¿veis este libro? Sí. Pone el arte, sí, exactamente, cuya portada es Mondrian. Su título es El arte contemporáneo de Francisco Calvo Serrayer. Está publicado en la editorial Taurus, ahí lo tenéis, Taurus. Sí. Bueno, pues este libro es una lectura obligada para entender el arte contemporáneo y arranca del siglo XVIII, o sea que no se ocupa, digamos, solamente del siglo XX, sino que se va mucho más hacia atrás. Vuelven a enseñar que lo escriba. Se llama ¿el autor cómo es? El arte contemporáneo Francisco Calvo Serrayer. Serrayer, libro. Taurus, ¿no? Editorial Taurus. Como veis es un libro bastante voluminoso, con las ilustraciones justas, pero en este libro se aborda todo el arte contemporáneo. Bien. Alejandro, ¿te suena un pintor inglés Marco Taddei o algo así, que todo lo que pinta es imitando escenas clásicas? Tadema. Tadema sí. ¿Y está dentro de este momento de la pintura? Sí, es un pintor romántico, sí. Es un pintor ¿Pero de nombre cuál es? No sé qué Tadema. Es Alma Tadema. Alma Tadema, eso. Sí, Tadema, Alma no lo sabía, pero vamos, Tadema sí. Bueno, me voy a callar porque parece que la apuntona soy yo. Bueno, vuelvo a poneros... Bien, bueno, pues sigamos, mirad, otras obras de Friedrich, pues están en consonancia con todo lo anterior, lo que hemos visto, de ruinas, paisajes abandonados, etcétera. Y bueno, pues se recrea también en paisajes agrestes, que no tienen la belleza bucólica de los tiempos pasados. O por ejemplo, mirad esto, pues es una abadía nevada, bueno, una ruina de una abadía nevada con su cementerio, aquí veis que hay una procesión, en fin. Parece una foto. Sí, también parece una foto, exactamente, sí.
Y ahora nos adentramos en la última parte de la clase. Bueno, llevamos hora y media, sin parar, muchachos. Ha pasado volando. Vamos a hablar de la arquitectura romántica. La arquitectura romántica, lo malo que tiene es que vais a ver cosas que diréis, pues esto es más de lo mismo. Pues sí, es más de lo mismo. Ya os he dicho que la escultura y la pintura romántica es más innovadora, más transgresora, más rompedora. En cambio, la arquitectura, pues ya lo hemos visto. Formas clásicas, pero ojo, porque hay un matiz. Y es que en estos momentos que debemos ubicarlos en torno a 1850, más o menos, estos momentos aquí en la arquitectura se van a incorporar dos materiales fundamentales. Uno es el cristal y otro es el hierro. La arquitectura del hierro, que nosotros veremos la semana que viene, porque forma parte de las vanguardias de finales de siglo, que es cuando se construyen las estaciones, cuando se construyen los pabellones de las exposiciones universales, es el momento de la Torre Eiffel de París, etcétera. La arquitectura del hierro es un capítulo importante y en él me recrearé la semana que viene. Pero bueno, mirad cómo hay los mismos registros que veíamos anteriormente. Es decir, es lo mismo. Columnas, frontones, arcos, lo mismo. Mirad, el Palacio Nacional de la Música de París, sí es lo mismo. Son registros clásicos. Lo único que tenemos como novedad, el hierro y el cristal como materiales. Pero mirad, la escultura del remate es una escultura clasicista, pero claro, ¿esto se pudo hacer durante el clasicismo? No, porque la expresión de las pasiones aquí está. Singel es, bueno, pues más de lo mismo. Un frontis, otro aquí, una escultura. Mirad, es que estamos hablando de lo mismo. Mismo registro, es decir, esto es la arquitectura quizá clasicista, pero prolongada en el tiempo. Simplemente eso. O por ejemplo, la Trobe, que innova un poquito más. ¿A qué os recuerda esto? ¿A qué os recuerda este remate de torre? Ay, sí, lo has dicho una vez, no me acuerdo ya. Este remate de torre, ¿con qué lo asociamos? Esto con los turcos. Exacto, turcos, ¿no? exacto. Esto es como Santa Sofía y luego las dos torres, los minaretes. Exacto. Pues fijaos qué combinación más curiosa de un modelo turco, es decir, un modelo oriental, con un pórtico clásico. Es muy curioso. O por ejemplo, mirad. ¿Dónde estaba esto, Alejandro? Esto es América, no recuerdo bien el dato. Vale. Vamos, América. Mirad el edificio del Capitolio. El edificio del Capitolio es una arquitectura completamente clásica, pero claro, vamos a dar un paso más. El clásico sería esto. El clasicista ha ampliado el registro. Y si fuese la cúpula clasicista, en vez de tener tantos cuerpos, tendría este primer cuerpo columnado y después de aquí arrancaría la cúpula, como hemos visto antes, asemejándose al templete de San Pietro in Montorio, hecho por Bramante, que está en Roma. Pero el romanticismo, da un paso más. Genera un piso más altura, más verticalidad, más tensión. Porque aquí la gran protagonista del Capitolio es la cúpula. Exacto, sí. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muy bien. Muy bien, Alejandro. ¿Qué os ha parecido el romanticismo? Voy a cancelar la proyección y cancelo